En el día de hoy vamos a hablar sobre las cruzadas, pero para ello primero vamos a ponerlos en contexto. A partir del año 1000, el continente europeo experimentó un importante crecimiento poblacional y económico, que propició la apertura de nuevas rutas comerciales y el desarrollo del arte. Ya a mediados del siglo XI, se vive una etapa de avance, expansión y resurgir de la iniciativa a todos los niveles. Además, cierta tranquilidad política se asienta en el corazón del continente. Con el fin de las incursiones vikingas desde el norte, la de los pueblos de las estepas por el este y la crisis experimentada por el Islam al sur y suroeste. Hacía muchos siglos que Europa no vivía una situación tan estable, y por ello los dirigentes políticos y religiosos deciden ir más allá de lo que habían heredado. Poco a poco, amparados en su origen supuestamente divino, los reyes se pusieron en cabeza de la jerarquía feudal y sus reinos se fueron consolidando. En el periodo bajo medieval, en general las dinastías reinantes se asentaron. Así, después de varios siglos de descomposición política y caos social, se fueron consolidando los reinos de Inglaterra y Francia, el Imperio Romano Germánico y los reinos hispánicos de Aragón, Navarra, Castilla, León y Portugal. La expansión del arte románico y el impulso de los peregrinajes religiosos son muestra de esa vitalidad, que se consolidaría a lo largo del siglo XI y que animaría a los señores feudales a lanzarse a una temeraria aventura. Intentar recuperar para la cristiandad los santos lugares y de paso controlar el comercio con Asia. Hoy conocemos ese fenómeno como las cruzadas. Pero el fenómeno de las cruzadas no se puede ver como un fenómeno aislado, sino como una serie de condiciones que dieron lugar a estas. El Islam, que había nacido en el siglo VII con las predicaciones de Mahoma en Arabia, una vez que alcanzó el éxito en su tierra natal, fue llevado por los árabes a amplios territorios de Europa, Asia y África mediante conquistas. Pronto los musulmanes conquistaron una buena parte del Imperio Romano de Oriente, el Imperio Bizantino, que era cristiano, Siria, Egipto y las tierras africanas a su oeste. En esas campañas tomaron, tras un largo asedio, la ciudad de Jerusalén en el año 637 después de Cristo, que había sido cristiana durante los últimos 3 siglos. Desde el siglo VII, las peregrinaciones a Tierra Santa se vieron dificultadas para los europeos de manera intermitente y variable, en función de la tolerancia o intolerancia de los califas musulmanes de cada época. En el año 711, un ejército de árabes y bereberes penetró en la península ibérica y destruyó el reino hispano visigodo, alcanzando al reino franco, aunque aquí serían detenidos en la batalla de Poitiers. Desde el año 827, la isla de Sicilia, perteneciente al cristiano Imperio Bizantino, fue atacada por tropas musulmanes hasta su plena conquista en 902. Y en 1009, el califa al-Hakim impulsó una persecución contra los cristianos de Tierra Santa, destruyendo todas las iglesias de Jerusalén, incluyendo la del Santo Sepulcro. Poco más de medio siglo después, los selyúcidas arrancaron Anatolia, en Asia Menor, del poder de Constantinopla y toman Jerusalén en 1076, matando a numerosos peregrinos cristianos. Esta situación provocará la petición del emperador bizantino Alejo Comneno al Papa Gregorio del envío de tropas en su ayuda, y esta será la semilla de la primera cruzada. Se conocerían como cruzados a quienes formaban parte de este ejército. Eran ciudadanos a quienes se les perdonaban sus pecados, a fin de que combatieran acérrimamente en las cruzadas. Quienes participaban en estas expediciones militares se cosían hacia el hombro derecho de túnicas o mantos una cruz elaborada en tela roja. Este fue el motivo por el cual a quienes participaban en estas campañas se les conocía como cruzados, y la contienda llevó el nombre de cruzadas. Se libraron a lo largo de un periodo de tiempo que abarcó casi
2 siglos, entre los años 1095 y 1291 aproximadamente. Aunque el punto álgido de estas campañas fueron estos 200 años, en algunos lugares de España y Europa del Este se extendieron hasta el siglo XV. El movimiento cruzado se expandió por lugares como la península ibérica a partir del siglo XI, la Reconquista, también en Prusia, el Báltico, las cruzadas bálticas, el norte de África o Polonia, entre otras. Lucharon ejércitos cruzados entre los siglos XII y XV, con líderes, soldados y gente de a pie, atraídos por el ideal cruzado a pesar de los dudosos éxitos militares. A finales del siglo XIV, la idea de las cruzadas había llegado a toda la gente en Europa, y la mayoría habría escuchado como mínimo un sermón predicando sus méritos y la necesidad de reclutamiento y ayuda material. Muy pocos bolsillos quedarían intactos a causa de los impuestos del Estado y de la Iglesia que se impusieron de forma regular para financiar las cruzadas. La primera de las cruzadas no oficial se puso en marcha a finales de 1095 y estaba formada por un grupo de fieles cristianos que iban comandados por el predicador Pedro de Amiens, o Amiens el ermitaño. Su destino era Hungría. Avanzaron aniquilando a todos los judíos que salían a su paso y llegaron finalmente a Hungría. Allí fueron escoltados por los soldados del rey Colomán. Sin embargo, los cruzados mataron a parte de los soldados de la escolta y a más de 4.000 húngaros no cristianos, por lo que recibieron el posterior trato hostil del rey Colomán. A esta primera cruzada se le denominó Cruzada Popular. Luego vendrían 3 cruzadas populares más. La primera cruzada oficial se desarrolló entre 1096 y 1099 y fue predicada por el Papa Urbano II en el Concilio de Clermont. Participaron alrededor de 60.000 soldados y al menos la mitad no eran soldados. Comenzó su expedición el 15 de agosto de 1096. Tras unas campañas en Asia Menor y en Oriente Medio, grandes ciudades como Nicea y Antioquia fueron recuperadas, y después el objetivo real, liberar Jerusalén del yugo musulmán. Esta cruzada sería la única que triunfó, ya que se logró el objetivo. Jerusalén sería liberada el 15 de julio de 1099. Luego del triunfo, muchos cruzados regresarían a sus tierras y otros se quedaron a proteger los lugares recién conquistados. La segunda cruzada se realizaría entre los años 1147 a 1149 y fue convocada por el Papa Eugenio III, quien la convocó formalmente el 1 de diciembre de 1145. Esta cruzada fue convocada en respuesta a la reconquista del condado de Edesa en Mesopotamia, un año antes. Los cristianos de Edesa habían pedido ayuda y hacía falta una defensa general del Oriente Latino, nombre por el que eran conocidos los estados cruzados de Oriente Medio. La cruzada fue liderada por el rey germano Conrado III y Luis VII, rey de Francia. Fue la primera cruzada que era comandada personalmente por reyes. Edesa había sido el primer estado cruzado fundado durante la primera cruzada, pero fue también el primero en caer. Los ejércitos de ambos reyes marcharon por separado a través de Europa y en 1148 participaron en un desacertado asedio a Damasco, del cual tuvieron que retirarse ante la defensa que hicieron los musulmanes, la falta de agua y la posible llegada de un ejército de refuerzo al que no estaban preparados para enfrentar. Esta cruzada fue un fracaso para los cruzados y una gran victoria para los musulmanes. En 1150, el conde de Edesa, Raimundo, sería capturado y encarcelado, y el estado de Edesa desaparecería. Y en 1187, Jerusalén fue reconquistada por Saladino. El nuevo Papa Gregorio VIII proclamó que la pérdida de Jerusalén era un castigo divino por los pecados de los cristianos de Europa, y surgió un clamor por una nueva cruzada. Esta sería la tercera cruzada, que abarcaría el periodo entre mayo de 1189 a septiembre de 1192. Fue una de las más conocidas. No tuvo éxito, pero se firmó un acuerdo de paz. Ricardo Corazón de León, rey de Inglaterra,
firmó un tratado con Saladino por el cual Jerusalén permanecería bajo control musulmán, pero se permitiría a los peregrinos cristianos visitar la ciudad. Los éxitos de la Tercera Cruzada permitirían a los cruzados mantener un reino considerable con su sede y la costa de Siria. Sin embargo, su incapacidad para recuperar Jerusalén daría lugar a la petición de una cuarta cruzada 6 años más tarde. La cuarta cruzada oficial fue organizada por venecianos y franceses y predicada por el Papa Inocencio III en 1198 y se iniciaría en 1199 y concluyó en 1204. Fue proclamada con el propósito de reconquistar Tierra Santa, comenzando por conquistar Egipto, pero que varió su rumbo al pactar los cruzados con el aspirante al trono bizantino. El pacto sería la conquista de Constantinopla por los cruzados a cambio del pago de una deuda y del aporte de 10.000 soldados a los cruzados. Esta cruzada terminaría con la conquista y saqueo de Constantinopla por los cruzados, que establecieron el efímero imperio latino y que tuvo una duración de aproximadamente medio siglo. La quinta cruzada oficial se desarrolló entre 1217 a 1221 y fue proclamada por Inocencio III en el 1215 y se desarrolla con una alianza entre los países de Hungría, Alemania y Francia. Lamentablemente, antes de que se iniciara la quinta cruzada, Inocencio III muere y lo sucede el Papa Honorio III, quien se haría cargo de la cruzada. Se volvía a los objetivos de recuperar Jerusalén y también la Cruz de la Verdad, donde supuestamente Jesús había sido crucificado. Se decidió que para reconquistar Jerusalén era necesario conquistar Egipto primero, ya que ese reino controlaba el territorio de Jerusalén. Comenzarían por conquistar Damieta, una ciudad que era el acceso al Cairo, la capital egipcia. Lograron apoderarse de una pequeña fortaleza, la Torre de Damieta. El líder de los musulmanes trataría de negociar con los cruzados la retirada de Egipto a cambio de la entrega de Jerusalén, pero los cruzados no aceptaron. Tras una serie de infructuosos intentos de tomar el Cairo, fueron llevados hacia una trampa por los musulmanes y para salvar sus vidas tuvieron que pactar con los musulmanes la retirada de Egipto. Esta derrota llevó a que los cruzados no solo perdieran la cruzada, sino que también perdieran Jerusalén. Sin embargo, el jefe de los musulmanes les ofreció un tratado de paz por 8 años, junto con devolver la Cruz de la Verdad, que en verdad no la devolvió porque no la tenía. La pérdida total de esta cruzada originó un sentimiento de ira contra la Iglesia y la gesta de las cruzadas. Se formó también un sentimiento antipapal, no solo en la literatura, sino que también dentro de la misma Iglesia. Sería la última cruzada donde el papado aportaría sus propias tropas. Se realizaría una sexta cruzada, que comenzó en 1228 y estuvo en manos del emperador Federico II. En 1225, Federico se había casado con Yolanda de Jerusalén, también llamada Isabela, hija de Juan de Brienne, rey nominal del reino de Jerusalén, y María de Monferrato. Por esta razón, Federico tenía aspiraciones al trono de dicho reino, o lo que es lo mismo, tenía una razón poderosa para intentar recuperar Jerusalén. Este había sido excomulgado por el Papa. La condición de este emperador hizo que no atacara a los musulmanes, sino que negociara con ellos. Ya en Tierra Santa, firmó una tregua de 10 años con el sultán Ayubí al-Kamil, a cambio de la posesión, en realidad de modo nominal, de los santos lugares cristianos, entre ellos Nazaret, Belén y Jerusalén, exceptuando los lugares santos del Islam. Tras firmar un armisticio de 10 años con el sultán, fue coronado rey de Jerusalén el 18 de marzo de 1229 y se firmó un tratado que daba libertad a los peregrinos para visitar Jerusalén y otros espacios sagrados del cristianismo. 10 años más tarde, en 1239, al expirar el tratado firmado por Federico II, la ciudad santa sería reconquistada por los musulmanes. Vendría una séptima cruzada, realizada entre 1248 a 1254.
En 1248, el rey Luis IX de Francia dejó su reino y marchó a Oriente al frente de la Séptima Cruzada. El rey decidió seguir el modelo de la Quinta Cruzada. Se tomaría la ciudad de Damieta y, previsiblemente, el sultán estaría dispuesto a cambiarla por Jerusalén. Así que en 1249 partió de Chipre con destino a Egipto. El rey de Chipre se uniría a la expedición. De acuerdo a lo planeado, los cruzados tomaron Damieta y efectivamente se ofreció canjearla por Jerusalén. Y entonces Luis IX se dispuso a conquistar el Cairo. En el Cairo se llevaría a cabo la batalla de Manchurrat o batalla del Campo de Sangre, donde las tropas del rey Luis IX fueron atacadas por los mamelucos en una sangrienta batalla, donde resultaron perdedores y no tuvieron más opción que replegarse. Y al ir en retirada, Luis y su ejército fueron tomados prisioneros. La esposa del monarca, que se encontraba en Damieta embarazada, tuvo que pagar un rescate de 800.000 piezas de oro, entregar la ciudad de Damieta y el territorio egipcio conquistado, para que el rey pudiera ser puesto en libertad. Al salir de su cautiverio, Luis IX inmediatamente abandonó Egipto, dirigiéndose a Acre, la capital del reino de Jerusalén. Pero Luis no cejaría en su empeño de recuperar Jerusalén y se produce la octava cruzada. Toma la cruz en el año 1267 en una asamblea con sus nobles. Fue acompañado por un contingente aragonés de parte de Jaime de Aragón, que partiría desde Barcelona en 1270. Lamentablemente, este fue atrapado por una tormenta y debió retornar a Barcelona y dejar la cruzada para siempre. Ese mismo año, Luis IX intentaría apoderarse de Túnez, ya que pensaba seriamente que en esa ciudad se encontraban los suministros de Egipto. Incluso pensaba que podría convencer al rey califa del reino para que se convirtiera al cristianismo. En 1270 llega a Túnez, no teniendo mucha resistencia de parte de la armada. Se queda en el lugar esperando encontrarse con su hermano, quien también se uniría a la cruzada. Pero una epidemia de desintería y una peste que se propagaba por toda África mató a miles de cruzados, incluyendo al mismo Luis IX y a sus hijos. Su hermano Carlos llegaría después de la muerte. Debido a las enfermedades propagadas en el territorio, los musulmanes y los cristianos llegaron a un trato donde se permitiera la libre circulación de cristianos en Túnez. Los ingleses llegarían después de que los cristianos se fueran. Eso dejó paso para la novena cruzada, pues los ingleses se dirigirían a Acre el próximo año. La novena cruzada se realizó entre 1271 a 1272 y es a menudo considerada como parte de la octava, ya que el objetivo era unirse a Luis IX, pero llegarían a Túnez tras la muerte del rey, y fue liderada por el príncipe Eduardo de Inglaterra. Eduardo pasó con sus fuerzas a Sicilia, donde pasó el invierno antes de cruzar al resto del Mediterráneo en la primavera de 1279. Tras hacer escala en Chipre, arribó a Acre el 9 de mayo. Eduardo y su ejército se limitaron a actuar como una guerrilla, que luego de un año acabó con la firma de una tregua el 22 de mayo de 1272 en Cesarea. No obstante, era conocida por todos la intención de Eduardo de volver en el futuro al frente de una cruzada aún mayor y más organizada, por lo cual le enviarían un agente assassin que apuñaló al príncipe con una daga envenenada. La herida no fue mortal, pero Eduardo estuvo enfermo varios meses, hasta que su salud le permitió partir de vuelta a Inglaterra el 22 de septiembre de 1272. Aunque Eduardo y algunos papas intentaron predicar nuevas cruzadas, ya no se organizaron más, y en mayo de 1291, tras la caída de Acre, los cruzados evacuaron sus últimas posesiones en Tiro, Sidón y Beirut. También se ha hablado de una cruzada de niños que fueron enviados a Tierra Santa en el año 1212. El tema ha sido controversia de muchos historiadores durante mucho tiempo y continúa sin llegarse a un acuerdo, ya que muchos historiadores consideran que no hay suficientes evidencias que corroboren que haya sido verdadera.
Incluso se ha llegado a considerar que la obra literaria El flautista de Hamelin está basada en esta supuesta cruzada. Estas batallas militares en nombre de la religión marcaron la Edad Media y causaron un gran efecto tanto en la política, la economía y la sociedad de Europa y de Oriente. La figura feudal fue en detrimento y se fortaleció la monarquía europea. Muchos señores feudales perdieron sus tierras y riquezas durante este periodo. Incluso muchos murieron. También los siervos de los feudos decidieron combatir en las campañas y una gran cantidad de ellos no regresaron. Todo esto trajo como consecuencia la marcada disminución de personal para trabajar en los feudos. En esta etapa surge la burguesía, una nueva clase social conformada por comerciantes o pequeños artesanos que se fueron convirtiendo en pieza clave para el abastecimiento de herramientas y armas al ejército, que posteriormente alcanzaría una gran importancia, grupo social que fue quitándole relevancia a los señores feudales. Se abrieron nuevas vías al comercio y al expansionismo, en especial entre Europa y el Oriente. Algunas ciudades se volvieron centros comerciales muy importantes, entre ellas Génova y Pisa. Y se fortaleció el comercio naval en el mar Mediterráneo. Y lo más significativo, hubo un marcado fortalecimiento del cristianismo y la imposición de sus símbolos religiosos, y creció entre la población una fuerte antipatía hacia musulmanes y judíos. Militarmente, las cruzadas pueden considerarse un fracaso para Occidente. Sin embargo, tuvieron efectos importantes para la ciudad europea en otros aspectos, pues despertaron el interés por Oriente y abrieron allí nuevos mercados y rutas marítimas y terrestres. Además, los métodos creados por papas y reyes para obtener recursos monetarios con que financiarlas condujeron al desarrollo de sistemas de impuestos que cambiaron la estructura fiscal de los estados europeos para siempre. Por ello, algunos historiadores hablan del Renacimiento en los siglos XII al XIII para referirse a una etapa de bonanza climática, demográfica, económica y social que se produjo en Europa en el tiempo de las cruzadas. Hasta aquí el video de hoy. Espero les haya servido para entender un poco mejor este fenómeno que marcó la Edad Media y que tanta curiosidad despierta aún hoy. Gracias a todos los que vean el video. Espero verlos en la próxima entrega. Chao, nos vemos.